Bueno, pues nada, Casco, muchísimas gracias por participar como siempre en la jornada. La jornada se marca dentro de la Oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, ¿vale? Oficinas Acelera Pyme, que es una red de oficinas que ha puesto en marcha el Ministerio de Transformación Digital de la Función Pública en toda España con fondos FEDER de la Unión Europea. Y el objetivo es poner en valor estas tecnologías, mostrar cómo funcionan e intentar, bueno, pues que veáis la utilidad que puede tener, como comentaba el compañero, para la vida en general y para la empresa en particular, ¿vale? Principalmente, cualquier duda que tengáis, cualquier problema, desde la oficina Acelera Pyme intentaremos ayudaros a resolverlo, ¿vale? O sea, que no tengáis ningún problema en contactar con nosotros a través de la agencia o directamente y pues si no es por nuestros propios medios, pues con gente como Clara que nos ayuda, pues intentamos ayudaros en lo que necesitéis, ¿vale? Y bueno, la jornada de hoy, inteligencia artificial, en este caso aplicada a las non-fungible tokens, a las NFTs. Y Clara es ingeniero de telecomunicaciones y especialista en inteligencia artificial, así que aprovechar porque es una crack que os va a poder ayudar en todo este tema. Vale, bien, Gracias. Y bueno, lo primero, decir que es un placer estar aquí, un placer estar aquí además con este contacto que nos hace, pero muy me encanta la lluvia. Y gracias a la organización por haber sentado conmigo. Os iba a hablar de NFTs y me gusta poner este título más allá del hype, porque sí que es verdad que en el tema de los NFTs, sobre todo en el momento de la pandemia, mucho hype, pero siempre me gusta contar como un poco todo, ¿no? Hacer como una perspectiva amplia de qué es lo que hay, contar tanto el hype como lo que no es tan guau, ¿no? Como las luces y las sombras. Porque sí que es verdad que para mí es la única manera de saber realmente cómo se puede usar esta tecnología, en qué os puede aportar algo, porque al final vais a ver que hay un montón de aplicaciones, algunas más fáciles, algunas más difíciles, algunas llegarán antes, hay algunas que todavía van a tener un poco de desarrollo pendiente hasta que lleguen a nuestra vida realmente. Sí llegan. Y eso, que tengáis también ese pensamiento crítico para decir, esto me aporta, esto no me aporta. Y bueno, yo soy Clara de Luna, como bien ha dicho Iñaki, soy ingeniera de telecomunicaciones especializada en imagen y sonido. Ahora mismo estoy haciendo de divulgación y formación tecnológica con un proyecto que se llama Lumilabs, que hago con mi hermana Nerea Luis. Y bueno, estamos especializadas las dos en inteligencia artificial, pero también al final hay que saber un poco de todo. Y en este caso, pues os vamos a hablar de NFTs. Os dejo aquí mis redes. Si os surge cualquier duda, podéis hablar con Iñaki, podéis hablar con nosotras, lo que prefiráis. Y nada, eso. Aquí estamos para todo lo que necesitéis y vamos a darle caña. A ver, lo primero que os quería preguntar es, ¿sabéis qué es esta imagen? No. Pale Vale. white dot. Bueno, de momento lo que vemos es como un círculo blanco en un fondo negro, ¿no? Vale. Pues esta imagen es el NFT que más dinero recaudó a nivel de ventas a nivel mundial. Esto ocurrió allá por 2022. Vamos a ver que hubo un boom bastante grande con el tema de los NFTs entre 2021 y 2022. Y pues como veis, la facturación es astronómica, 91,8 millones de dólares. Tiene un poco de truco porque sí que es verdad, o sea, esto es una obra de arte digital, pero la cuestión es que este NFT es un NFT dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que es una imagen que tenía, lo que hicieron es generar un set de ponerle 20.000 imágenes, ¿vale? Que eran círculos blancos y círculos amarillos, a las que se les asoció una determinada masa, digamos. Esto quiere decir que el círculo era más grande o más pequeño, no tiene nada más. Y entonces, si el usuario compraba el NFT, se le daba esa cierta masa. Si el usuario compraba otro NFT de esa misma masa, la masa se duplicaba. De esta forma, lo que se consiguió, digamos, es que, aunque en circulación hubiera, pues ponerle esos 20.000 NFTs, cada vez que el usuario compraba más y más, la cantidad de NFTs en circulación decrecía y había como un efecto de escasez que hacía que la gente comprase más. Aquí están las dos caras de la moneda, ¿no? La cara de la moneda de
vender NFTs como parte del arte digital y bueno, una serie de cuestiones que son bastante beneficiosas para el artista, que veremos ahora, pero a la vez este tema un poco especulativo, ¿no? De cómo hacer al usuario entender que simplemente poseer esto le da un cierto dinero y un cierto caché de, bueno, poseo esto y soy importante porque hay muy poco en circulación, ¿no? Un poco lo que nos pasa con los artículos de lujo. Sí, pero eso al final, ¿compras la imagen o el contenido de la imagen? Vale, ahí No, vamos porque a al ir. final la imagen está ahí. Claro. No es tuya, se puede publicar en Ahí está. cualquier lado. Voy a adelantar un poquito. Bueno, luego ya vamos. Mm. La cuestión de los NFTs, y esta es una cuestión base, es no posees la imagen, no posees el artículo digital, posees la clave, posees por así decirlo, y por poner un ejemplo que os resulte cercano, una especie de URL, una especie de código que lleva a esa imagen. Eso quiere decir que no tienes una propiedad intelectual sobre la obra, puedes o no tener una propiedad de reproducción, puedes reproducir la obra o no, en principio no puedes modificarla. Esas son cosas que luego se van definiendo en un contrato que vamos a ver ahora dentro de poquito, ¿vale? Pero lo más importante de todo es la propiedad de la obra sigue siendo de quien la ha hecho, del artista. Lo que tú tienes es la propiedad del activo digital, digamos, dentro de esta cuestión de la propiedad intelectual es del artista, ¿no? O sea, tú tienes la propiedad del activo, pero no eres el propietario de la obra como tal, ¿vale? No. ¿Eso lo hemos Pero, entendido? lo único que esto también, la última pregunta, claro. La propiedad es del artista, pero si el artista utiliza la IA, en algún momento puede ser que sea propiedad de la IA. Eso tendrá que verse, claro, eso está ahora mismo en regulación, Claro. ¿vale? Esto es una cuestión que veremos cómo avanza en los próximos, sobre todo, diría años, pero ya en estos meses estamos viendo cómo cada vez más artistas digitales empiezan a generar obras con IA y tal. Y al final aquí hay una cuestión y es con qué plataforma lo utilizas, sobre todo a día de hoy, porque hay muy poca normativa a nivel nuestro. Nosotros nos amparamos en el marco regulatorio de Europa que se aprobó hace nada, se aprobó hace unos meses en cuanto a inteligencia artificial y es muy laxo. Entonces, lo que te tienes que ir realmente cuando haces una obra de arte generativo es a la aplicación que estás usando, a sus términos y condiciones. Y normalmente lo que ocurre en temas de IA es que si tú tienes tu plan de pago, tienes la propiedad de comercialización de la obra, y si no, no. En el tema, por ejemplo, de los NFTs, es lo que os digo, la propiedad intelectual seguiría siendo del artista, tienes propiedad sobre el activo digital, pero el resto de propiedad de modificarlo, de reproducción, de todo esto depende de el contrato que se ha hecho alrededor de esta obra, ¿vale? Y bueno, la cuestión es que esta obra explotó, había en circulación unos, digamos, 20.000 NFTs, la gente empezó a fusionar, ¿no?, sus NFTs y algunos de los círculos más grandes, todo esto. Ahora mismo creo recordar que había en circulación unos 600. Lo que pasa es que, claro, al igual que hubo un boom alrededor de 2021-2022 de los NFTs, también ha habido un decrecimiento. Y si vemos ahora cuánto vale esta obra en total, digamos, la suma de todos los NFTs en circulación, su valor en mercado, digamos, como obra, sigue siendo bastante alta, pero no es tan alta, son 3 millones. Para que veáis cómo, o sea, ahora vamos a ver más datos, vamos a arrojar un poquito más de luz de todo esto, pero para que veáis que el tema de los NFTs explotó muy fuerte, pero estamos en un momento más de decrecimiento o estabilización, digamos,
Entonces, la cuestión es que, como dije, los récords históricos de NFTs se dan entre 2021 y 2022. El récord de ventas de NFTs está en 1.800 millones de dólares y hubo muchísimas transacciones, incluso medio año después, que en este periodo ya era cuando, a pesar de tantas transacciones, el valor económico de los NFTs ya estaba bajando, ya estábamos en este decrecimiento. Sin embargo, ahora mismo, de estos 1.805 millones de dólares que había en el mercado de los NFTs en agosto de 2021, pues en lo que es la primera semana de noviembre, cuando lo estuve mirando, el mercado de los NFTs está en unos 90 millones, que también es una cifra bastante alta. Es más alta, obviamente, de cuando empezó todo esto en 2020, después de esta ola, ¿no? De 2021-2022, pero así el mercado de los NFTs no se ha recuperado del todo. Y aquí os estoy enseñando un histórico de volumen de ventas para que veamos justo lo que os estaba comentando de esa primera ola que hubo, ¿no? Esto lo sacamos de CryptoSlam, que es una web que, si queréis chequear a nivel monetario cómo va todo ese tema, ahora ya entraremos en más detalles y podréis ver qué tipo de redes están más en auge o menos. Se pueden hacer gráficas de todo tipo. Esta gráfica me parece bastante interesante, porque se ve muy bien que cuando empezó todo esto de los NFTs, allá por 2020-2021, pues bueno, hubo como una crecida, hubo un boom de compradores aquí, y entonces aquí ya empezó el boom de compradores, vendedores, alrededor de finales de 2021-2022, que es cuando ya el tema de los NFTs se popularizó y cuando empezó, digamos, todo este hype, ¿no? Y toda esta cuestión del arte digital fue cuando se sacó la obra que hemos visto, la obra, digamos, que está como por 2022, por aquí. Sin embargo, ¿qué ocurre a partir de 2023? A partir de 2023 hay una caída bastante acusada, sobre todo a nivel de ventas, porque, bueno, al final, como hemos visto con esta obra de antes, hay un factor económico un poco especulativo con todo esto de los NFTs. Entonces, dentro de que es una tecnología que puede aportar mucho a los artistas digitales y que es una forma es un nuevo concepto de propiedad realmente. También es una tecnología en la que ha costado mucho confiar, en la que al usuario le ha costado, hay una barrera de entrada bastante grande también, porque ahora veremos la cantidad de conceptos que tienes que tener en la cabeza y son los que tienes que saber para realmente saber qué estás haciendo cuando compras un NFT. Entonces, pues claro, todo esto ha hecho que al final, cuando se pasó este boom y cuando empezó a ponerse un poco en cuestión cuál era la utilidad real de esta tecnología, más todo este factor especulativo, mucha gente decidiera, esto no es para mí, vendiera sus NFTs y siguiera con su vida. Pero sí que es verdad que, tal y como estoy viendo por aquí, aún así el mercado es bastante más alto de lo que era en un inicio. O sea, aún así estamos en unos 100 millones, o sea, sí, unos 100, 200 millones de dólares. No llegamos a estas cifras, ¿no?, de billones que había por aquí, pero bueno, o sea, se estaba manteniendo con sus crecidas, con sus bajadas. Las últimas notas de prensa, esto lo podéis mirar en la sección de noticias de Google si ponéis NFTs y ponéis el último mes o los últimos 6 meses, vais a ver que ha habido una caída, pero que realmente lo que está ocurriendo es que a nivel de compradores, los compradores que tenían como una mayor cantidad de NFTs, en el sentido de que tenían más dinero invertido, son los que se están quedando en este mundo. Hay muchas personas que están dejando de invertir en esto, pero también hay como una conciencia dentro de todo el mundo que está en este mundillo metido de es una tecnología prometedora. O sea, con sus luces y sus sombras, es una tecnología que ahora veremos cómo puede aportar mucho a nuestra sociedad. Habrá que ver cómo lo usamos, ¿no? Y habrá que ver qué tipo de cosas sacamos de esto. Y ahora, después de esta panorámica, ahora sí nos vamos a meter más en materia
Os voy a explicar primero qué son los NFTs, algunos conceptillos. Vamos a ver ejemplos de NFTs en el arte, que esto creo que es algo que es como muy visual y muy facilito de entender, un poco parecido a este primer ejemplo que os he dado. Veremos también sus ventajas y desventajas. Veremos cómo se garantiza la propiedad digital y la seguridad cuando se acuña un NFT. Esta es, digamos, la parte más técnica de la charla. Y luego veremos ejemplos en otros sectores, que esta es como la parte más de futuro, ¿no? La parte más de cuál es el potencial de todo esto y dónde estamos ahora mismo y qué es lo que nos queda por hacer para llegar a que todos estos ejemplos que sí que están dentro de más de ese hype del NFT se hagan realidad. Y bueno, ¿qué son los NFTs? Los NFT responde a las siglas Non-Fungible Token, token no fungible, y esto realmente es una palabra, bueno, 3 palabras, que lo que quieren decir es que son unos identificadores de propiedad, en el sentido de que tú cuando compras un NFT eres propietario de ese activo digital que estamos viendo. Un poco pues como con el ejemplo del circuito que hemos visto antes, serías propietario del activo, no serías propietario intelectual de la obra. Esto es importante. Al final se establece un certificado de autenticidad digital en el sentido de que esta propiedad se establece que eres el propietario único e irrepetible de ese activo. Es decir, que aunque la obra se reproduzca, aunque tengamos varios NFTs circulando, de circulitos amarillos y blancos, cada uno de esos circulitos amarillos y blancos son únicos e irrepetibles y tienen un código asociado que los hace únicos e irrepetibles. Entonces, lo que tu propiedad es la de el circulito determinado que tú has comprado. Por eso, cuando comprabas más, los podías fusionar y se hacía más grande, ¿vale? Es un poco la idea fundamental. Y esta era la transparencia a la que quería llegar antes cuando os he hecho la pregunta. Porque es que la propiedad de una NFT no implica derechos de autor y no implica la propiedad intelectual del activo. O sea, lo que implica es la propiedad de ese token, de ese producto digital en cuanto a ese identificador con el que está asociado, ¿no? O sea, lo que quiero contaros con esta transparencia sobre todo, dentro de todos estos términos legales, no es que cuando estés comprando un NFT estés comprando una imagen que luego puedes en realidad darle a un derecho a guardar como JPG, PNG y ya tienes como esa imagen guardada, ¿no? Sino que sí que hay un concepto de propiedad asociado a nivel único y repetible, no es que luego de ese activo digital tú puedes hacer copias, no se pueden hacer copias, porque ahora veremos cómo afectaría en caso de que se hicieran las copias. Pero sí que es cierto que tienes ese tipo de limitaciones, sobre todo en cuestión de propiedad intelectual, que al final es lo que protege a todos estos artistas digitales que se están beneficiando de los NFTs. Y al final, claro, todo esto está sujeto a un montón de lenguaje técnico, de lenguaje normativo. Para que lo entendamos bien, a mí me gusta poner el ejemplo de un cromo, ¿vale? Aquí tenemos un cromo de Kobe Bryant de hace un montón de años y es un cromo que está firmado por Kobe Bryant, es una firma original. Entonces, claro, este cromo es único y repetible porque tiene la firma de Kobe Bryant de un momento determinado en el tiempo. No hay ningún otro cromo que tenga esta firma de Kobe Bryant. La idea de los NFTs es un poco esto. Tú tienes tu activo digital, que sería el cromo, y tienes una firma que garantiza que este activo es único y que está en tu propiedad. Como os lo pongo por aquí, pues es único y repetible, y al final esta firma es la que garantiza la autenticidad del activo, ¿vale? Lo que hace que realmente el ejemplo este de los cromos sea parecido a los NFTs. Y ahora veremos, de hecho, cómo los NFTs, una de las grandes aplicaciones que hay es su aplicación como coleccionables en arte digital, pero bueno, también en otro tipo de ejemplos que vamos a ver ahora. Porque al final, una aplicación súper directa de los NFTs es mostrar e intercambiar la propiedad. Al final, al igual que cuando éramos pequeños, intercambiábamos promos, ¿no? Y ahora también hay como un mercado muy grande
a la hora de tener estos artículos como más vintage, como más que evocan nuestra nostalgia, pues es una forma muy fácil de tener ese activo en propiedad y además de poder intercambiarlo ya no solo con la gente con la que estás al lado físicamente, como pasaría en el colegio, ¿no? Sino con otros usuarios de Internet. Tú tienes un NFT y tú puedes decidir venderlo. Y esa venta es una transacción que se puede hacer perfectamente. Ahora veremos cómo se hace. Y entonces de aquí salen estos cromos o coleccionables digitales, ¿no? Como el Bored Ape Yacht Club, que es este ejemplo que pongo aquí, que son estos bonitos que tienen cara de aburridos. También está CryptoPunks. Estos son, digamos, las dos colecciones más importantes que hay ahora mismo en cuanto a NFTs. Hay más, pero sí que es verdad que estas dos llevan en circulación muchísimos años desde este boom y siempre se han mantenido como muy estables, ¿no? Sobre todo CryptoPunks es un ejemplo bastante curioso porque si veis en la URL que os he dejado antes, se puede ver también los activos más importantes que hay de NFTs en circulación y vais a ver cómo estos están en el top. Prácticamente da igual el día que lo mires, siempre van a estar ahí. Y entonces luego llegamos a una cuestión más curiosa, porque al final esto sí, esto es como que tú tienes en propiedad un cromo, como lo podrías tener cuando eras pequeño, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de coleccionables como los momentos deportivos. ¿Esto qué quiere decir? Me voy a pasar a esta y ahora vamos a los CryptoPunks. Aquí tenemos una aplicación de NFTs que se llama Top Shot y es que de lo que iba todo esto, bueno, ahora no he conseguido recuperar. De lo que van los Top Shot es de que ya no solo puedes tener la propiedad de un cromo, que digamos sería como una captura, ¿no? Concreta de un tiempo, de un momento determinado en el tiempo, sino que puedes tener, en este caso, en propiedad, un momento determinado de una jugada de baloncesto. Una jugada que igual para ti pues te ha encantado, pues como en el caso de los cromos, ¿no? Si tú tienes un cromo de Messi porque es tu jugador favorito o si tú coleccionas cromos de fútbol, pues también puedes coleccionar cromos, digamos, o momentos digitales, en este caso de jugadas de la NBA. Esto es para que os deis cuenta de que ya no solo es el tema de tener en propiedad una imagen, sino que también puedes tener en propiedad otro tipo de cosas, en este caso es un libro. ¿Vale? Y volviendo un poco a los CryptoPunks, sí, ¿El vídeo no nos puede verlo? sí, claro, Pero tú... puede verlo. Sí. Claro, esto es un poco, ¿Se pueden sacar captura? sí, al igual que yo podría hacer, por ejemplo, aquí, botón derecho, guardar como, pero no eres el propietario de ese activo, ¿sabes? Ahí es un poco, o sea, no podrías venderlo por dinero, no podrías hacer una transacción, por ejemplo, con ese activo, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Y es un poco lo que es difícil de entender así según cuando te ponen el concepto de los NFTs sobre la mesa, ¿no? O sea, todos sabemos que esto, de hecho yo cuando he puesto esta imagen, literalmente la he pegado, pero yo no soy propietario de esta imagen. De hecho, podría estar sujeta a un cierto copyright que yo podría estar infringiendo. Pero la cuestión es que hay un propietario en concreto de este NFT, también hay un propietario de este. Y estos propietarios son los que pueden hacer estas transacciones, esta compra y esta venta de estos activos. Esa es un poco la diferencia. Y si alguien usa pues, una imagen que tú eres el dueño, digamos, como yo lo entiendo, el autor de verdad o el dueño de verdad de esa imagen, ¿te podría denunciar y pedirte una indemnización o algo? Ahí habría que ver qué tipo de propiedad tienes tú sobre ese activo. Es decir, como hemos dicho antes, no tienes una propiedad intelectual, depende un poco del contrato que tú tengas. Si esa propiedad está sujeta a que tú puedas reproducir y que seas el único que pueda reproducir esta obra o no. Pero imagínate que yo soy artista, ¿no? Claro. Y hago una imagen. Ujú. Y se la vendo, bueno, la imagen sigue siendo mía porque la he hecho yo, pero
bueno, lo que has dicho Sí. es de ella, por Sí, ejemplo. sí, sí, Y, te lo vendes. claro, imagínate que ahora viene él, saca una captura y lo empieza a comercializar o le empieza a publicar en su Instagram o lo que Ajá. sea y tiene bastantes seguidores. Sí. ¿Quién tendría la capacidad de denunciarle para sacarle una indemnización? Como, ¿Yo que soy la autora o ella que es la propietaria? como en este caso serías tú, porque eres la que tienes la propiedad intelectual. Al final también podría ser en plan de, oye, me he dado cuenta de que esto está pasando, te lo digo a ti, ¿sabes? Vale. Para que tú protejas la integridad de tu obra. Eso es un poco la ventaja y la desventaja de los NFTs a la vez, ¿vale? O sea, aplicado al mundo del arte digital. Tienes esa garantía de que hay un propietario y que tú puedes hacer una transacción por dinero y va a ser una transacción que quede registrada, pero a la vez uno de los grandes problemas que ha habido y una de las cuestiones por las que ha habido tanta desconfianza en este mundo y por el que tanta gente ha salido es porque también ha habido en circulación muchos NFTs falsos. Un poco a raíz de lo que tú decías, claro, tú puedes guardarte la imagen y ponerla en circulación y hacer ese mismo proceso en pues, otra red de NFTs o en un mercado digital concreto, ¿sabes? Que esté totalmente por separado de ese NFT que hay en circulación en el mercado que tú has elegido como artista. Y entonces habrá que ver cómo puedes parar la circulación de esa obra, porque ese sí que es un uso fraudulento de tu obra, ¿no? Al igual que cuando cuando nos bajábamos música de Mule. Por ejemplo, Sí. cuando yo era pequeña, eso era como la práctica. Y aquí puede haber algún paralelismo entre estos contratos con los contratos editoriales más al uso. Es decir, yo soy un autor de música y firmo un contrato con una editorial a la que le cedo los derechos de uso, explotación de la obra a cambio de unos derechos de autor. ¿Se podría hacer algo similar con los NFTs? Luego quien gestiona la obra es la editorial. Yo me limito a cobrar derechos. Sí, sí. O sea, un porcentaje Esa es de la lo idea. que ella, por ejemplo, estaría Claro. reproduciendo. Sí. la Claro, en obra. este caso yo como propietario tampoco haría al revés, tendría que informar a la editorial, oye, que están vendiendo esto por otro lado, y sería la editorial, que es la Claro. Ya. Depende de lo que haya especificado en este En ese contrato contrato al que de... vamos a llegar ahora. Vale. ¿Vale? ¿Y cómo sabe él que esa imagen tiene derechos de autor, que tiene copyright o que tiene... Porque hay un montón de imágenes en internet Sí. que tú, por ejemplo, buscas para tu página web. Sí. Hoja blanca. Sí. Tal, sacas captura porque necesitas un fondo blanco en Ajá. tu página web. ¿Cómo sabes que esa hoja no tiene derechos de autor? Mira, ahí hay dos cuestiones. O que es una NFT o que no. Claro, por un lado estamos muy acostumbrados a que, claro, eso sea una práctica que podemos hacer. O sea, está a nuestro alcance. Otra cosa es que sea legal o no. Por lo general, cualquier obra que tú veas en internet, cualquier asset, digamos, cualquier recurso que tú veas en internet que puedas hacer clic derecho, guardar imagen y pegar, por ejemplo, en tu página web, podría incurrir en un uso fraudulento de esa imagen. ¿Por qué? Porque sí que hay una propiedad intelectual de quién ha hecho esa imagen. Por eso existen este tipo de páginas, rollo FreePic, que te dejan tener recursos de imágenes y de vídeos sin copyright, o estas páginas que también te dejan bajarte música y ponerla, por ejemplo, en los vídeos de YouTube. Por eso están este tipo de aplicaciones en circulación, ¿no? Porque sí que es verdad que en cualquier recurso que podamos encontrar en Internet puede haber sujeto un cierto copyright. Lo que te garantiza un NFT es que eso es así. Es que hay un registro de la propiedad, de quién ha creado ese NFT y de quién es el propietario a nivel monetario, digamos, de la obra. Eso es un poco la cuestión. Cuando tienes en circulación una obra a través de un NFT, ahí hay, como hemos dicho antes, una cuestión inequívoca de que hay un propietario de esa obra y de que se puede incurrir en un delito contra la propiedad. Ya no solo intelectual, sino también de reproducción y de pues, todos estos temas que hemos estado hablando, ¿no? Y al final es un poco lo que se han acogido muchas artistas digitales, a que es mucho más fácil
poder garantizar la seguridad de tu obra. A la vez, también han tenido que luchar mucho contra todos estos NFTs falsos. Como ya os he dicho antes, al final esto es una cuestión de luces y sombras, ¿no? Y del uso que le hemos estado dando a esta tecnología y de lo difícil que ha sido hasta ahora regularla dentro de que por sus propiedades, ahora veremos, que es una tecnología muy segura. Otra cosa es que es el uso que nosotros le demos como usuarios. Y bueno, CryptoPunks, para que os hagáis a la idea, simplemente os pongo el ejemplo porque es eso, tiene un gran éxito comercial. Cuando hablas de NFTs, normalmente la gente conoce la colección de los monos y la colección de los punkis. Y nada, es una colección de imágenes de pixel art. Cada vez hay más, la verdad. Ahí he puesto 10K, pero la verdad es que hay un montón en circulación. Y la cuestión de estas imágenes, y de esto también aplica a un montón de colecciones de NFTs que hay por ahí en circulación, es que están generadas algorítmicamente. Esto quiere decir que hay una base de un código que genera esta imagen y que cuando se hace una transacción en NFT hace una variación de forma que el punky, el CryptoPunk que tú recibes es único e irrepetible, al igual que lo sería tu NFT. Ya no tenemos estos circulitos que son todos iguales, ¿no? Sino que ese NFT es único e irrepetible. La diferencia, por ejemplo, respecto al ejemplo que hemos visto al principio de Emerge, que era el de los circulitos blancos y amarillos, es que estos activos digitales son estáticos, no cambian en el tiempo. Si tú tienes varios CryptoPunks en tu propiedad, simplemente tienes varios ejemplos diferentes de este activo digital. No es un mismo activo digital que se une y que se vuelve un círculo más grande, ¿vale? Y bueno, a ver, vamos para adelante porque esto ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué hay ahora mismo en el arte? Veréis, de esto ya hemos ido hablando un poquillo ahora, pero básicamente para lo que sirven los NFTs en el arte es para vender tus obras digitales. Es el gran uso que se le está dando a todos los NFTs en general. Entonces, lo directo en el tema del arte digital es vender obras. ¿Por qué? Porque puedes garantizar la originalidad de la obra. Ya no es la cuestión de le he dado un derecho a guardar como, sino que sabes que cuando hay un NFT por detrás hay una propiedad del artista que ha hecho esa obra, que te está cediendo, la gente está vendiendo cero, pero la originalidad está ahí. Y además permite al artista recibir regalías. Esto era un poco lo que estábamos hablando antes de esa comisión que se puede llevar el artista por cada venta que se hace de ese NFT. Eso también estaría definido en el contrato que veremos después. Entonces, claro, para un artista digital al final esto es maravilloso, digamos, de primeras, porque permite hacer una transacción de tu obra digital sin ningún tipo de intermediario, de una forma a priori segura. Por eso hay tantos artistas digitales que alrededor de 2021 y 2022 se subieron a esto, ¿no? Entonces, la cuestión es que, por cómo se ha usado esta tecnología, la mayoría se crean y venden como colecciones, un poco como lo que hemos visto de los CryptoPunks y de los monos. Incluso podríamos considerar a los circuitos gamers también como parte de una colección. ¿Por qué? Porque la cuestión es que todas estas obras de arte digital al final se exponen en plataformas de arte digital. Entonces, es mucho más fácil que la gente asocie la obra a un artista si tiene un estilo parecido. Un poco como cuando vemos una obra de Picasso y sabemos que es de Picasso, o cuando la vemos de Monet y sabemos que es Monet, hace un poco esta idea simplemente haciendo colecciones para que ya sepas a quién, en plan de quién es esa obra. Por ejemplo, sería, es de una colección que se llama Human One, de un artista que vamos a ver ahora, y en lo que consiste es en una generación también algorítmica de imágenes de astronautas. Entonces, de la misma manera que con los CryptoPunks, tú cada vez que compras un NFT tienes una variación de ese astronauta diferente. Y básicamente lo que permitía también esto es dar una visibilidad, porque al final tú ya tienes una visibilidad como artista, una imagen de marca, digamos, de esta es la colección de este artista.
y tienes como ese renombre y a la vez, esto ya lo hemos visto con el ejemplo de Merge, de los círculos de antes, puedes generar este efecto de escasez, ¿no? De que al final hay un número limitado de NFTs, entonces puedes generar este efecto en el usuario de esta necesidad de comprar, de, bueno, si no lo compro ya no voy a quedar sin ellos porque cada vez estamos limitados, cada vez hay más gente comprando estos activos digitales. Y un poco siguiendo con el artista que os había comentado antes, el artista se llama Beagle, el que ha hecho también las obras estas de los astronautas. Esta es su obra más lucrativa. Esta obra estaba por 2021, salió a la venta. Salió a la venta como parte de una subasta. Y como veis, la cifra también fue bastante astronómica, no llega al importe, ¿no?, que alcanzó la de Imex, la de los circuitos, pero 69,3 millones de dólares es un dinero que me gustaría tener en mi cuenta, la verdad. Y una de las cuestiones que caracterizó también a todo esto fue que fue la primera subasta que subastó arte digital y fue transmitida por internet. Esto es una obra, es un collage, esto es la obra entera, no es una colección, sino que se subastó esto como obra única de 5.000 imágenes que el artista generó cada día durante 13 años. Entonces, bueno, hay imágenes que tienen bastante contenido político, hay imágenes que responden al mismo estilo del artista, hay otras imágenes que están generadas también algorítmicamente. Es un poco como un compendio de todas las generaciones que hizo el artista. Y bueno, pues fue como realmente una de las primeras transacciones que formaron parte de este boom, digamos, de los NFTs. Como ya os digo, el ejemplo, el primero que hemos visto era del 2022, este era del 2021, fue como uno de los primeros que había. Que digamos lo pegó. Y luego se había puesto ejemplos en internet, hay un montón de NFTs y de colecciones de NFTs en cuanto a digital. Pero si queremos acceder a una plataforma en la que podemos ver todas estas colecciones, podemos ir a Artblocks, que al final es una plataforma de arte generativo donde lo que vamos a encontrarnos es una disposición así de todas las obras que hay disponibles en la plataforma. Enseguida podemos ver cómo estas tres, por ejemplo, pertenecen a la misma colección porque tienen estas peculiaridades, ¿no?, aquí que se repiten. Y es lo que os digo, o sea, la inmensa mayoría de los NFTs que hay en cuanto a arte digital pertenecen a colecciones. Y estos proyectos se almacenan en la red de Ethereum, que es una red que veremos ahora. Y la cuestión es que en Artblocks, el artista tiene como... es una plataforma de arte algorítmico, es decir, el artista genera una base sobre la que luego, una vez que se compre ese NFT, se va a generar arte nuevo a través de lo que llamamos una semilla. ¿Sabéis lo que es el concepto de semilla? No, si lo puedes explicar otra vez. Sí. Sí. O sea, digamos que tú tienes un código base sobre el que se genera, por ejemplo, esta imagen. Vale. Esta imagen a nivel muy, muy O sea, tú básico. primero creas el código tal, luego te metes en Artblocks, ¿no? Sí, Lo implantas en tu... claro. Das de alta, como que te tienes das de alta ahí y luego ya ese- metes tu código en tu, digamos, página de esa Sí. aplicación. O lo Tú que sea. tienes tu pieza digital Vale. que tiene asociado ese código. Entonces, pues, lo curioso de Artblocks y para lo que sirve es para que este artista en concreto, digamos, que tendría esta generación base, pues cuando haya una persona que compre un NFT de esa colección, se genera automáticamente una variación sobre esta imagen. Pongamos que, por ejemplo, en vez de que el sombrero sea negro, pues que sea verde. Y entonces ya es un NFT único que va para ese comprador de NFTs. Y ya el artista no tiene que hacer esa generación. Es una generación que se hace de forma automática. Que la verdad, para la inmensa mayoría de colecciones que hemos visto, eran variaciones que se hacían de forma automática porque es lo que tiene el arte
digital que se hace de forma algorítmica, que tú puedes simplemente tener como un programa que te va generando esas variaciones. Entonces, pues bueno, la obra del artista se va expandiendo sin esa necesidad de que el artista esté haciendo esas modificaciones, ¿no? Para cada usuario. Y el concepto de semilla es un concepto que tenemos en programación, que simplemente lo que te garantiza es que si, por ejemplo, tú generas, ¿sabéis lo que son los ints? Bueno, un número, ¿vale? Si tú tienes, por ejemplo, un programa que te genera números del 0 al 20, ¿vale? Pues una semilla lo que te va a garantizar es que esa generación se haga de forma pseudo aleatoria, ¿vale? Cuando tú cambias la semilla constantemente, es cuando esa generación ya sí que se puede hacer de forma aleatoria, ¿vale? O sea, es un concepto de programación que, así hablando en plata, lo que podemos conseguir con ello es hacer estas generaciones aleatorias y estas variaciones luego en nuestro arte digital, cambiando las semillas simplemente. Que al final es un numerito, o sea, es como un código que tú cambias y ya está, ya tienes como esa generación automática. Y luego, ¿cuáles son las ventajas de los NFTs? Ya hemos visto algunas. En primer lugar, y es un poco lo que se acogen todas las personas que venden NFTs, es el tema de la propiedad y la autenticidad. Y es que, un poco como estábamos hablando cuando me lo habías preguntado antes, tener un NFT en circulación hace que el arte digital que está asociado o el bien digital, digamos, que está asociado, tenga una prueba irrefutable de propiedad, donde el contador es el propietario del activo digital, dentro de que luego tenemos esos otros tipos de propiedades, ¿no? Como la propiedad intelectual, de reproducción, etcétera. Luego también es mucho más fácil comercializar con ello. ¿Por qué? Porque no tienes intermediarios. Al final es una tecnología que te permite que si hay un comprador en un mercado digital que está interesado en tu obra, pues simplemente pueda comprarla y a ti te llega directamente esa petición, ¿no? De que se ha hecho una transacción en tu obra. Y luego tienes una conexión directa con los usuarios. Más todo el tema de las regalías, que es una de las grandes cuestiones cuando tú eres un artista digital, sobre todo a pequeña escala, y no estás trabajando, pues, por ejemplo, con una agencia que te puede hacer toda esa gestión de las regalías. ¿Cómo tú controlas que vas a recibir una comisión por cada uso o cada venta, digamos en este caso, que se está haciendo de tu arte digital? Perdona. Sí. Y luego todo eso, a temas, por ejemplo, fiscales, tributa. ¿Ese dinero? ¿O es un dinero que está ahí, como dicen en la nube, está ahí? Lo que es, Por ahí. claro, lo que es la tecnología de los NFTs no llega ahí, en plan. Esto es un poco como todo, y ahora veremos en las aplicaciones reales que ha habido de todo esto, cómo la inmensa mayoría de estos NFTs están en circulación en mercados que son mercados cerrados. Es decir, en los que el usuario pone dinero, pero este dinero se queda un poco pues, como en Vinted, que se queda dentro de la aplicación. Y entonces, si tú lo quieres sacar, es cuando ya como usuario tienes que hacer una cierta declaración de ese dinero. Pero claro, la tecnología como tal, el concepto de NFTs, no llega a esa profundidad. Es luego ya la plataforma que pone, digamos, esa aplicación de ese mercado digital la que tiene que definir ese tipo de cosas, ¿sabes? Y entonces, en cuanto a las desventajas, como veis, dentro de toda esta facilidad, ¿no?, de poner a la venta todos estos activos digitales, también tenemos mucha incertidumbre y mucha volatilidad en el sentido de que pues siempre ha habido grandes fluctuaciones del mercado. Cuando veíamos antes la gráfica del valor del mercado de los NFTs, veíamos que había grandes subidas y bajadas dentro de un periodo acotado de tiempo, porque esa gráfica no ha cubierto más que 5 años. Eso en el mundo de las inversiones, por ejemplo, es un tramo muy corto de tiempo, y aún así hemos tenido fluctuaciones de millones de dólares. Y también ha estado muy sujeto a la especulación.
o como lo que hemos visto antes, de estas grandes colecciones que se han vendido por millones de dólares, donde realmente la utilidad, digamos, de ese asset digital tampoco entredicho, ¿no? Dentro de que podrás tener la propiedad de este círculo, ¿cuál es la utilidad de que tú tengas ese círculo? Más allá de que tú lo puedas vender, ¿vale? Y además, esto es algo que está pasando hoy en día. El 96% de las colecciones, esto es un dato de principios de año, ahora mismo están consideradas muertas, en el sentido de que si tú te metes a estas páginas, a estos índices de cuáles son los NFTs que más ventas tienen ahora mismo, pues sí, CryptoPunks, los monos, todos estos, ahora mismo siguen en circulación, pero cuando te vas a rankings más bajos, ves como la inmensa mayoría están realmente en $0. No tienen transacciones desde hace 3 años. De hecho, cuando quería irme a buscar los ejemplos de arte digital que no pertenecieran a colecciones, ha sido cuando había muy pocos ejemplos y eran muy poco relevantes los que realmente ahora mismo siguen teniendo un valor monetario asociado. La inmensa mayoría son generaciones que están muertas. Y además, este es uno de los problemas que tienen asociados ahora mismo. Hay un problema de liquidez, en el sentido de que el volumen de los compradores ha bajado y el valor de los NFTs se ha desplomado en la inmensa mayoría de ellos. Luego también hemos tenido, un poco también hemos hablado de esto hace poquito, el tema de las estafas. Ya no solo tenemos el problema de los NFTs falsos, sino que además tenemos estafas de phishing. Ahora os explicaré un poco en qué consiste esto, pero o sea, la tecnología que tiene por debajo y cómo este phishing puede llegar a efectuarse. Pero básicamente, si tú tienes un identificador, un código, ¿no? Que está identificando la propiedad de tu obra, hay un código, digamos, que es tuyo, privado, y que si se hace público es cuando la propiedad de tu obra puede ponerse en entredicho y cuando este tipo de estafas pueden llegar a realizarse, ¿no? Entonces, hay muchas estafas de phishing por las que se intenta llegar a ese código, a esa clave, que puede llegar a arrebatarte la propiedad de esa obra. También ha visto que ha habido muchos errores de usuario. Por ejemplo, hubo una noticia de, no sé si fue hace un año, un comprador de NFTs que vendió sin querer NFTs por valor de, no sé, no me acuerdo cuánta era la cantidad, pero vamos, de millones de dólares. Este tipo de cosas pasan, porque al final, como veremos luego, hay tanto factor tecnológico entre medias que la usabilidad a nivel de usuario, a nivel de una persona que no tenga conocimientos técnicos, también es bastante ardua, en el sentido de que, pues yo qué sé, por ejemplo, el otro día hablaba con un compi que me decía, jolín, yo me compré un NFT hace 5 años, pero realmente lo que tengo ahora es una URL, como un enlace, y ese código, digamos, que establece que es de mi propiedad, pero no sé ni dónde lo he guardado. Entonces, realmente, para esta persona, ese NFT está perdido. Y el valor monetario que estaba asociado ha cambiado, ni siquiera sabe cuánto es. Entonces, este tipo de cosas también son cosas que hay que tener en cuenta cuando te metes en este mundo, ¿no? También está el impacto ambiental. Y es que veremos ahora, nos meteremos más en el mundo técnico, pero para tú acuñar un NFT hay asociado un cierto nivel de energía, ¿no? Digamos que tiene que utilizarse para tú poder acuñarlo, porque hay que ejecutar un cierto programa, ¿vale? Hasta hace unos años, este nivel de energía por operar en la red Ethereum, que ahora hablaremos de Ethereum, era bastante alto. La red Ethereum ha cambiado, ahora ya no lo es tanto. Las emisiones por hacer transacciones en esta red han bajado una barbaridad ahora mismo, pero antes sí que había un problema. Si queréis ojear información al respecto, el término que se utilizaba era minado, pues
para minar y para hacer transacciones en la red de Ethereum, antes el valor era muy alto. Y antes había un gran problema de consumo de, por ejemplo, CO2 alrededor de todas estas máquinas que estaban minando pues todo este tema de los bitcoins y del Ether, en el caso de Ethereum. Y entonces luego también, por último, tenemos este tema de la propiedad intelectual. Es decir, que, como hemos hablado antes, la cuestión fundamental de los NFTs es que no se garantiza la propiedad intelectual de la obra. O sea, dentro de que tú has comprado un NFT, tú tienes la propiedad de ese activo digital, pero no tienes esa propiedad intelectual. Entonces, ¿de quién es esa propiedad intelectual? Pues no está garantizada en el caso de que, por ejemplo, sea un NFT falso, que este ha sido, pues, como hemos hablado antes, uno de estos grandes problemas. Y entonces, ahora es cuando os necesito despiertos, porque ahora es cuando entramos en mucho tema técnico, mucho concepto, pero voy a intentar hacerlo lo más sencillito posible y poneros como muchas metáforas para que esto pueda quedar más o menos claro. Todo esto, ¿cómo se garantiza que todas estas transacciones sean seguras y cómo se garantiza esta propiedad? Los NFTs operan bajo una red que se llama blockchain, ¿vale? Una blockchain, como su nombre indica, es una cadena de bloques, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Es una base de datos descentralizada. Es una base de datos que, en vez de estar en un servidor enorme, está en servidores que están alojados en muchos ordenadores. Un poco como pasaba con Emule o con The Pirate Bay y todos estos sistemas, que al final hay un archivo que está alojado en tu ordenador y está alojado en el ordenador del otro y del otro y del otro, y entonces eso genera una red que hace posible su intercambio, ¿vale? Dentro de que esto es una base. Al final el concepto de todo esto se estableció así porque permitía aumentar la transparencia de dónde estaban estos archivos y hacer este intercambio sin intermediarios. Ya no necesitabas, ¿no?, una gran compañía, por ejemplo, que te alojara esta base de datos en el mismo sitio, sino que tú podías hacer intercambios de estos assets entre usuarios. Como su nombre indica, almacena la información en bloques. Y estos bloques contienen transacciones validadas por equipos independientes. Vale. Estas transacciones al final es este intercambio de información que os estoy diciendo. En el caso a nivel de blockchain, no tiene por qué tener un activo financiero asociado, no tiene por qué tener dinero asociado. En el caso de los NFTs sí. Y estos equipos independientes simplemente son estos nodos que, digamos, tendrían, pues estos equipos, digamos, podría ser este ordenador, podría ser también un servidor, podría ser cualquier equipo que aloje todos estos ficheros, digamos, digitales. Hay una cuestión, aparte de todo este mundo de los NFTs, y es que hay gente que da de alta sus equipos para alojar ficheros de blockchain. De forma que tiene una retribución económica por dar ese servicio a la comunidad, de, bueno, yo te estoy alojando una cierta cantidad de información en esta red blockchain y solo te tener alojado pues, por cada transacción y estoy también recibiendo una comisión. Estas son cosas que se pueden hacer. Y entonces, ¿cuál es una de las grandes ventajas de todo esto? Es que cada una de estas transacciones y cada uno de estos activos se encriptan y se encadenan cronológicamente. Y aquí es donde llegamos a toda esta parte de cómo se garantiza esta propiedad, de estas claves que os estaba diciendo antes, ¿no? O sea, al final tú por cada activo digital tienes dos claves. Tienes una clave pública, que digamos, podría ser, pues mira, por ejemplo, como cuando llegas a tu casa y tienes la llave del portal, que está compartida por tus vecinos. Esa llave es información, digamos, que tus vecinos conocen, porque saben cómo es esa llave. Y luego tienes tu clave privada, que sería la llave de tu casa, digamos. Esa información es información
que si se expone al público pone en peligro, en este caso en el de los NFTs, la propiedad de tu obra, porque cualquiera que tenga esa información es quien puede luego reclamar esa propiedad. Por decir, vale, tengo acceso a esta clave privada, ahora mismo este NFT podría ser de propiedad, y ahí volvemos a esas estafas de phishing que os había contado antes. En lo que consisten es en que a través de emails fraudulentos, de llamadas, de SMS, digamos que tú clicas y entonces se ejecuta un programa, ya sea en tu móvil, en tu ordenador, en lo que sea, que a lo que va es a destapar ese tipo de información. Y de esta forma ellos podrían llegar a la información en este caso la clave privada, pero al final las estafas de phishing también se aplican a otras muchas cosas. Pueden ser contraseñas, pueden ser datos bancarios, puede ser etcétera, 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 ¿no? Y una de las grandes cosas que tiene blockchain es que aparte de que toda esta información está encriptada, y es un encriptado bastante sólido, permite esta trazabilidad de origen y recorrido de los activos en el sentido de que cada transacción se queda registrada en esta cadena de bloques, ¿no? Cada transacción se queda escrita en la cadena como un bloque nuevo, de forma que puedes ir para atrás. Si, por ejemplo, en el caso de los NFTs, si hubiera llegado a un NFT falso que tuviera esta clave pública, digamos, que sí que es común, pero la clave privada fuera errónea, se lo hubieran inventado, digamos, para generar este NFT falso, se podría llegar a identificar todo esto. Por eso, esto es un problema que, aunque sí que ha ocurrido, es un problema que ha tenido soluciones, por suerte. Hay muchos otros que han sido mucho más difíciles de solucionar, la verdad. Pero tiene que haber alguien, claro, que esté por la labor de solucionar. Entonces, para lo que nos aplica a nosotros todo esto es que gracias a esta encriptación se garantiza esta seguridad y esta integridad de los datos. A priori. Luego ya hemos visto que, como siempre, por un uso fraudulento de esta tecnología, pues hay cuestiones que se tienen que solucionar. Se almacena quién posee el NFT. Esto se almacena en estos bloques, están encriptados. Entonces, el beneficio de todo esto es que sí se puede verificar públicamente quién tiene propiedad en este NFT. Cuando tú vas a un mercado digital de NFTs, normalmente tú tienes una serie de propiedades, que eso está en el archivo del contrato, ¿no?, del NFT, que ya te muestra la aplicación para que tú no tengas que ir a ese contrato y leer código, digamos, y tú puedas ver qué usuario tiene esa propiedad, ya sea un usuario que lo ha comprado previamente o ya sea el usuario que ha puesto en venta en ese NFT originalmente. Porque todo esto, como ya hemos visto, todas estas transacciones se quedan registradas en esta cadena. Entonces tú puedes tirar hacia atrás para ver de dónde viene, quién ha pasado por ahí, etcétera, etcétera. Y como está encriptado, a priori es resistente a la manipulación. Y esto, bueno, es lo que acabamos de contar. Si se transfiere este bloque de datos, en este caso este NFT, esa transacción, esa venta, se queda también registrada en esta red de redes. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? Vale. Seguimos añadiendo capas. ¿Qué es Ethereum? Dentro de... o sea, blockchain es un concepto. Blockchain no es... blockchain, digamos, es como el Internet, ¿vale? Luego tenemos los proveedores de Internet. Y en este caso surgen las plataformas de criptomonedas y de blockchains. En el caso de los NFTs, la más usada es la segunda más conocida, digamos, que es Ethereum. Hay varias, las más conocidas son Bitcoin y Ethereum. Pues la que más se usa a nivel de NFTs es Ethereum. Aunque estoy segura de que Bitcoin también habéis escuchado hablar en algún momento. Aunque el concepto también sea un poco como abstracto, ¿no? Como dijo el resto de los NFTs. Entonces, Ethereum es una plataforma de criptomonedas. Que al final también tiene su propia red de blockchain sobre la que tú luego puedes hacer tus transacciones monetarias. Es una red bastante grande y bastante sólida en el sentido de que se realizan más de 1 millón
de transacciones diarias. Esto es real también a día de hoy. Más que nada porque en los activos monetarios que utilizan ya no solo están en forma de NFTs, sino que también hay otro tipo de activos con los que también se puede interactuar en esta plataforma. Y la cuestión que ha diferenciado a Ethereum de plataformas como Bitcoin es que funciona con estos contratos inteligentes, de lo que os estaba hablando antes. Cuando estaba hablando de contratos, pues esto es una propiedad que tiene Ethereum. La moneda es Ether. Cuando si os dedicáis a entrar en mercados digitales de NFTs, vais a ver que el valor normalmente está en dólares y luego aparte te ponen como una equivalencia en ETH. Este es el Ether, que es la moneda de Ethereum, que normalmente es en la que se operan todos estos NFTs. Y entonces, para que os hagáis una idea de cuáles son las redes de blockchain más grandes que hay ahora mismo, son estas tres. Son Ethereum, Bitcoin y Solana. En cuanto a NFTs, las más grandes son Ethereum y Solana a día de hoy. Esto, como siempre, lo podéis comprobar aquí en CryptoSlam, que es la misma página de la que salió la gráfica que habéis visto antes. Y entonces os van a dar un montón de datos. Yo os he puesto aquí un poco para que os hagáis a la idea de la magnitud de estas plataformas, cuál es el nivel de ventas y cuántos son los compradores que ha habido a nivel histórico en estas plataformas. Como veis, a nivel monetario llegan a cifras de billones. Son redes muy, muy grandes que llevan operando. En el caso de Ethereum, creo que surgió en 2015 o 2016. Y desde entonces se han hecho, ya os digo, al día hay más de 1 millón de transacciones. De todas estas, eso sí, no todas son de NFTs. Esa es un poco la cuestión. En el tema, por ejemplo, de Bitcoin, una de las cosas que están pasando últimamente es que está resurgiendo un poco todo el tema de los NFTs, pero cuando a partir de 2023, cuando hubo una caída, de repente los NFTs en Bitcoin casi desaparecieron, casi no había transacciones de NFTs. Entonces, para que tengáis un poco toda la perspectiva. Y llegamos a la idea de los contratos. Vale. Esto es un concepto que es específico de la red Ethereum, que es sobre la que operan casi todos los NFTs. Y es que estos contratos se denominan smart contracts, que es un nombre curioso porque lo que es el contrato en sí no es ni un contrato ni es inteligente. Es un programa, es un script de programación. Pero sí que puede operar a nivel de contrato en el sentido de que garantiza que se puedan hacer unas ciertas transacciones o unas ciertas acciones en cuanto a este activo digital. Pues, por ejemplo, lo que habíamos hablado antes del tema de las regalías, el smart contract, digamos que es un script de programación como podría ser un script de HTML, no sé si lo habéis visto alguna vez, que tiene como unas etiquetas. Pues, ¿conocéis JSON? Vale, pues es muy parecido, solo que en vez de tener estas etiquetas con estos corchetes, pues hay muchas veces que simplemente es la propiedad, 2 puntos y el valor. Y la propiedad, 2 puntos y el valor. Pues el smart contract es este tipo de idea, opera con JSON. Y al final lo que tiene es, sobre todo, el nombre del activo, la clave pública del activo, la clave privada sería la que iría encriptada dentro de la red de blockchain. Y en cuanto a este contrato, las propiedades que tiene este activo. La propiedad intelectual de quién es, si tiene propiedad de que se pueda reproducir, la propiedad de quién es el usuario que tiene este activo único que se ha vendido, ya no solo el origen, sino de quién es el activo único y repetible que se está poniendo en transacción, ¿no? Todo esto está definido en el smart contract dentro de que no es un contrato al uso, no es un PDF que nadie haya firmado. Pero sí va firmado con esta clave público-privada que hemos visto antes del usuario. Cuando se hace una transacción de NFT, lo que haces es operar en la red blockchain y se queda registrado con esa clave pública tuya como usuario y por debajo con un intercambio de esta clave privada de forma encriptada, que ese activo digital ahora te pertenece. Y entonces se genera un smart contract
que tiene ese campo de que la propiedad única y repetible de ese archivo digital es tuyo. Esa es un poco la idea de ese smart contract. Y entonces tienen este conjunto de condiciones que hace que se ejecuten de forma automática, pues por ejemplo en el caso de las transacciones, ¿no? En el caso de la venta. Pero también, por ejemplo, podríamos tener la propiedad en este smart contract de que haya un sistema de regalías. Entonces, por cada uso, por cada reproducción, digamos, de ese arte digital, el artista recibiría una cierta comisión. Y eso también está definido en el smart contract de forma que cada vez que se den esas condiciones, el smart contract se vuelve a ejecutar y de esta forma se puede llegar a dar esa comisión al artista, ¿vale? Se pueden enviar información entre sí, pues simplemente para garantizar este tipo de cosas. Que cuando, por ejemplo, hay un smart contract de quién tiene la propiedad de ese activo digital versus a quién se lo has vendido y tienes ese sistema de regalías, pues esos smart contracts tienen como que hablar entre sí, comunicarse para ver esa transacción, si se puede realizar o no, si se cumplen esas condiciones para que, por ejemplo, ese sistema de regalías se puede hacer. Y nada, esto ya lo he contado, si se cumplen las condiciones, se ejecuta automáticamente. ¿Lo habéis entendido? Este es el punto en el que si tenéis dudas, vale. Si os surge alguna duda, paradme y lo explicamos, porque esta es como la parte más densa y más técnica de todo esto. Pero bueno, también es verdad que está bien tener como estas nociones, ¿no? Para entender todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando compras un NFT? Esto lo he ido desgranando ya, pero os lo dejo aquí puesto todo en una diapositiva, porque creo que es una forma como mucho más definida de tener todos los pasos y todo lo que supone, ¿no? Comprar un NFT. Al final, cuando te compras un NFT, generas un smart contract, esto ya lo hemos comentado antes, y en ese smart contract es donde teníamos esas propiedades que utilizadas, ¿no? Esa clave valor de, pues, por ejemplo, el origen de este NFT, el usuario fulanito de tal, la clave pública, esta, las propiedades que tiene, propiedad de reproducción, propiedad de intelectual, propiedad de no sé qué. Es como que si aparece en ese smart contract concreto, tú tienes esas propiedades asociadas a ese archivo digital. Si no aparece, pues no las tienes. Y se registra el smart contract en la red blockchain, estableciendo, en el caso, por ejemplo, de que se dé de alta un producto de NFT en el mercado digital, pues la propiedad inicial. En el caso de la venta, pues una propiedad asociada a esa venta. Que es el caso, por ejemplo, del traspaso de la propiedad. Que en el tema de los NFTs es básicamente la venta del NFT. Y esto es un poco la misma idea de antes. Si se cumplen esas condiciones, se genera otro smart contract con el que sí que hay una propiedad ya de que ese NFT se ha vendido y viene de esa propiedad de origen de ese otro smart contract, digamos que está en comunicación con el nuevo. ¿Vale? Os dejo toméis todos los apuntes que necesitéis. De todas formas, las transparencias las vais a tener si queréis, ¿vale? O sea, las pueden mirar, que al final así no tenéis que volver a las cosas apuntando, porque también entiendo que viene muy bien tener las cosas apuntadas con tus propias palabras, porque claro, luego ya cada uno pone la información como mejor le viene. Vale. Y entonces, finalmente, os había dejado aquí una serie de ejemplos. Estos son más un poco a nivel de hype, ya no están tan suscritos, ¿no?, a todos estos riesgos de los que hemos hablado, dentro de que también los ha habido. Ya son ejemplos de organizaciones bastante más grandes que sí que han tenido las capacidades de poder cubrirse las espaldas, ¿no?, respecto a todos estos riesgos. En el caso, por ejemplo, de la música, Kings of Leon fue el primer grupo que lanzó su álbum como un NFT. El álbum When You See Yourself se lanzó en un mercado digital dentro de la red Ethereum. Y entonces lo que tenían era como el típico
plan que se establece ahora de que tú tienes el plan básico, tienes el plan premium, y cada uno de estos planes tiene asociados unos ciertos beneficios, pues en función del tipo de álbum que tú compraras, el tipo de producto NFT que tú compraras, tenías una serie de beneficios. En este caso, tenías diferentes versiones del álbum, diferentes tipos de carátulas, arte digital dentro del álbum que también podía variar. Esto, pues, ahora mismo cada vez es más común. En esta época no lo era tanto, pero ahora, por ejemplo, ya es muy habitual que los artistas, por ejemplo, cuando saquen un álbum, sacan varias carátulas, sacan dentro de el panfletito que te ponen dentro, tienen como un diseño diferente y tú puedes elegir el diseño, ¿no? Pues este tipo de cosas. Y una de las cosas que era bastante wow en ese momento fue que se podían dar entradas para los conciertos de por vida. Una de las aplicaciones que potencialmente podría tener los NFTs es la venta de entradas. Ahora lo veremos un poco más en detalle. En este caso, lo que ya te garantizaban cuando cogías el pack super top era que ibas a poder ir a conciertos de Kings of Leon, pues básicamente de por vida. Pero también hemos visto cómo se aplicaban los NFTs en otros mundos, como el de los videojuegos. En el caso, por ejemplo, de los videojuegos, los NFTs se usan para representar esta propiedad de objetos virtuales, que pueden ser pues skins, las típicas armaduras o las armas que utilizas en un videojuego. La ventaja de todo esto era que estas skins teóricamente se iban a poder utilizar entre videojuegos. Es decir, una vez que tú tienes el NFT de, por ejemplo, en este caso Fortnite, de esta skin, pues esta misma skin te la podrías llevar a otro videojuego si está disponible. Y entonces, al tú ser propietario de esa skin, podrías también utilizarla en otro videojuego y así no tener que pagarla en ese videojuego también por separado. Claro, todo esto a nivel del mercado de los videojuegos, como podéis entender, no venía muy bien, porque al final hace que los videojuegos al final están desarrollados por una compañía que opera con una plataforma que es otra compañía, entonces tal vez por el contrato, por el tipo de contrato que tengan, no les beneficie el tema de que tú, por tener en propiedad un activo como una skin, puedas utilizarlo en todos los videojuegos que tengas, porque igual estos videojuegos no están asociados a estas empresas que están trabajando con ellos. Entonces, al final, todo esto en que ha desencadenado en que el concepto a nivel de usuario era muy bonito y era muy beneficioso en el sentido de que, bueno, pues tú no ibas a tener que estar comprando en cada videojuego que tuvieras, pero lo que vemos es que normalmente los NFTs ahora mismo operan en mercados cerrados. Es decir, si tú tienes un videojuego que sí que te permite hacer transacciones con NFTs dentro del videojuego, pues para comprar estas skins, normalmente son para dentro de ese videojuego. Entonces, esta utilidad, esta gran utilidad que teníamos antes ha quedado un poco descartada. Además, claro, no cuenta con la acogida de la industria ahora mismo. ¿Por qué? Porque aparte de que los usuarios son conscientes de todos los riesgos que han tenido los NFTs a lo largo de la historia y de todo este boom, la propia industria de los videojuegos tampoco ha visto esta utilidad, un poco por todo lo que os he contado antes, por esta posibilidad de pérdida monetaria. Lo que ellos quieren hacer es dinero, cuando te están poniendo todo este mercado de armas y de armaduras que puedes hacer y de bonus, ¿no? que puedes hacer para que tu experiencia de juego sea mucho más fácil. Entonces, pues bueno, o sea, esto es una aplicación que sigue ahí, es un mundo que no termina de arrancar. Hay algunas plataformas que sí que permiten el uso de NFTs. Hay algunos videojuegos que ahora mismo lo que hacen es definir un usuario como un personaje que sea ese NFT que pueda tener acceso a unas ciertas armas, a unas ciertas armaduras, a unos ciertos bonos, solo por haber comprado tú ese personaje, digamos. Y entonces ya tienes acceso a más beneficios. Pero en general no es algo que se use y además todo el tema del pay to win cada vez está más regulado, menos mal,
Porque sí que es verdad que, claro, esto como todo, cuando tú garantizas una experiencia de usuario más fácil por el simple hecho de pagar más y tienes unos usuarios que normalmente son, pues en este caso, menores de edad para muchos juegos, siempre hay un riesgo, ¿no?, de ludopatía que, pues hombre, no está bien. Como entrar en ese feedback, ¿no?, y alimentar ese feedback. Entonces, este sí es una aplicación que está ahí, pero la verdad no termina de arrancar. Es una cosa que está ahí un poco en stand-by. Veremos cómo avanza el mundo de los NFTs y si realmente es algo que se pueda aplicar, pues por ejemplo, para plataformas como Steam y que tú puedas usar tus NFTs en todos los videojuegos, por ejemplo, que tengas de Steam. A día de hoy no se puede. Y ahora, esta es una aplicación que había encontrado que tampoco es que haya arrancado de todo, pero sí que hay ejemplos en Internet de transacciones que ya se han hecho y que son legales, de cuestiones como bienes inmuebles. Este, por ejemplo, es un inmueble en Carolina del Norte que se vendió por NFTs. Entonces vemos como el usuario ha hecho todo un vídeo enseñando el interior de la casa y todo esto, lo puso en venta en el mercado digital y esta es una casa que ahora mismo alguien ha comprado a través de NFTs. Para que veáis un poco la proyección, ¿no?, que puede tener todo esto, dentro de que es un mundo que ahora mismo no es que esté en pañales, es que no se usa tanto como para que nos llegue a todos, como por ejemplo un ChatGPT, no tiene esa accesibilidad de usuario tan directa. Son cosas que ya se han hecho y que se pueden hacer, ¿vale? Y luego, el último ejemplo que os había traído es algo que además está pasando a día de hoy, voy a bajarlo un poquito, y es que el tema de los NFTs en el mundo de los eventos es algo bueno, que está también arrancando, no se sabe muy bien cuál es el uso que se le va a dar de momento a todo esto, pero ya hay un evento, además está a día de hoy, creo que es entre el 20 y el 23 de noviembre, sí, que este evento se va a dar en lo que se llama el metaverso. Sí, sí. Dentro de una de estas empresas que te deja tener como esta experiencia de realidad virtual, ¿no? En este caso, como este tipo de eventos están haciendo y no son algo que se conozca a gran escala, este evento es gratuito, con registrarte en la página que lo organiza, que es el Decentraland, aquí, puedes tener acceso a este evento. Y hay artistas como Björk y algunos otros que están actuando en este evento. Lo que pasa es que, claro, va todo a través de tu sprite, tu monigote, digamos, tu avatar, que al final va a estar interactuando en este mundo de realidad virtual, ¿no? Y si tienes estas gafas de realidad virtual, pues de realidad aumentada. Pero el tema de los NFTs en el mundo de los eventos, claro, o sea, si ya estamos hablando de que se pueden vender bienes inmuebles, es mucho más sencillo, por ejemplo, aplicar los NFTs al mundo de los eventos. ¿Por qué? Porque una de las grandes cuestiones alrededor de los NFTs es que son activos que pueden estar en venta durante plazos largos de tiempo, ¿no? Pero el tema de los eventos, al final, cuando sacan las entradas a la venta, las sacan en un tiempo limitado. Es decir, igual, pues yo qué sé, si quieres ir al próximo BBK Live de por aquí, pues tienes acceso a esas entradas en los 9 meses anteriores a la fecha del evento. Solo tienes que garantizar que esos activos digitales están seguros durante esos 9 meses y luego ya te puedes olvidar de ellos porque ya no tienen ningún tipo de validez. Y además, a nivel de usuario, tienen un tipo de ventajas y es que, por ejemplo, sería mucho más fácil todo el tema este de la reventa, controlarlo mejor. Porque como ya hemos visto, con los smart contracts tienes una propiedad que garantiza que tú eres el propietario de ese ticket, en este caso, ¿no? El NFT sería la entrada. Entonces tú haces una compra de NFTs
para tener ese ticket. Y entonces tienes una clave tuya privada que garantiza que tú eres el propietario de esa entrada y que no va a haber ninguna otra persona que luego la va a revender. Si tú la quisieras revender, se podría incluso hacer una aplicación en un mercado digital de NFTs para poder revenderla y que eso se hiciera de una forma controlada. Un poco pues con esta transacción de NFTs, yo se la vendo a otro usuario y entonces se almacena en esta red de blockchain que se ha hecho una nueva transacción y entonces que esa clave ha pasado a ser esta clave pública, la de otro usuario, pero la clave original sigue siendo la de la promotora de los eventos. Entonces se podría tener como ese control, ¿no? de las entradas, pues, yo por ejemplo se la quiero vender a una amiga mía porque no puedo ir a 5 días del evento, ¿no? Y también ese control del precio de, pues, por ejemplo, que una entrada no se venda por 5 veces el importe original, ¿no? Esto es un poco las ventajas que tendría los NFTs en el mundo de los eventos. El problema es que, claro, las plataformas digitales tendrían que garantizar que este mercado digital no se va a caer. Y al final este es el gran kit de la cuestión y este es el gran cuello de la botella por el cual todavía esto no está a día de hoy. Sí que es cierto que es como la aplicación más cercana, pero la cuestión es que ahora mismo todos lo hemos vivido en las colas virtuales. Muchas veces tú vas a comprar la entrada de un evento y se cae el sistema solo por la cantidad de gente que hay intentando comprar entradas para este evento. Entonces, ¿qué pasa? La red de blockchain, una de las desventajas que tiene es que es muy lenta. Si tú tienes a millones de usuarios intentando acceder a la vez, ya no solo a tu plataforma de tickets, pero a la vez de hacer este tipo de transacciones, claro, al final la cola virtual se hace muchísimo más larga de lo que era originalmente. Entonces, ya no solo necesitamos una forma de explicarle a los usuarios mucho más sencilla que toda esta información que os he dado a vosotros, de qué son los NFTs, qué es blockchain, qué es Ethereum, qué supone hacer una compra a través de todo esto, sino que también necesitaríamos una plataforma que permita que estas transacciones se hagan de manera más rápida. Y esto a día de hoy no está hecho de momento. Habrá que ver si se desarrolla en el futuro. Y con eso, esto era lo último que os quería contar. Así que nada, muchas gracias. Si tenéis preguntas, este es el momento de hacerlas. Os dejo también aquí mi correo, que si, yo qué sé, tampoco sois muy asiduos del uso de las redes sociales, también me podéis escribir por ahí. Y bueno, también podéis escribir a la organización para cualquier duda que tengáis. Pero vamos, si queréis preguntar cualquier cosa. Aunque Después del empacho. Ya es densito. ¿Qué os ha parecido? Os habéis quedado un poco como. Wow. Eh, Mucha información, pero Sí, 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 sí. Sí, sí. todo este mundo es como muy volátil también, ¿no? Sí, claro. Hombre, Arriba, ¿no? porque al final, claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, se da de baja un NFT y tú lo has comprado y no lo has vendido? Claro. En principio, el valor de mercado de ese NFT llegaría a tu cuenta, pero ¿qué pasa si no? Porque quien hay detrás de ese NFT no se encarga de eso, ¿sabes? O sea, están todo este tipo de cosas ahí un poco encima de la mesa por las que hay mucha gente que ha perdido pasta por estar en el mercado de los NFTs. Pero bueno, luego también tienes, esto es un poco lo que hablábamos antes, es una cuestión del uso de esta tecnología. Esta tecnología está ahí disponible, ya el uso que le demos cada uno de nosotros es cosa nuestra. Pero todo en torno al dinero, al valor. En este caso de los NFTs, prácticamente sí, porque al final lo que permite es hacer transacciones y hacer estos cambios de propiedad, ¿sabes? Cuando tú juegas con un activo como es la propiedad de un elemento, tú puedes enseguida asociar un valor monetario a esa propiedad y al final la cuestión también de todo esto es que hay muchos usuarios de la red Ethereum, de la red Bitcoin, que están muy interesados en el tema de las inversiones también. Entonces, el público objetivo de todas estas cosas
normalmente es público que está muy interesado en hacer que, pues, por ejemplo, el ejemplo de los círculos, que una imagen de un círculo en un fondo negro tenga cada vez más valor y esté cada vez disponible para menos usuarios, ¿no? Y que ese valor de mercado luego crezca de forma que tu NFT valga cada vez más y luego tú lo puedas vender por más valor, ¿no? Es un Al final poco... también, el NFT se usa como una moneda. Prácticamente, o sea, es como si consideras la moneda, sí, como ese sistema de intercambio, ¿no? Como eso que tú intercambias a cambio de otra cosa. Sí, lo que pasa es que eso sería más el concepto de Ether. O sea, recordad que esto opera dentro de la red Ethereum, ¿no? La moneda de esa red, aunque luego tenga un valor en dólares, es el Ether. Entonces, tú cuando compras un NFT, sí, estás comprando ese activo digital, pero tiene asociado ese valor en Ether. Entonces, sí, al fin y al cabo se puede ver como un intercambio de bienes, ¿no? Que tienen asociado un valor monetario. También luego una de las cosas que había un poco de entredicho es que, claro, al final como todo esto está tan cercano al mundo de las inversiones, del Bitcoin y todo esto, eh, todos los trucos a nivel de inversión para evitar o para sacar el máximo beneficio luego a nivel fiscal de todo esto, también están ahí. También es lo que os digo, ha habido mucha especulación alrededor del mundo de los NFTs. Entonces, yo lo que quería con esto es enseñaros las luces y las sombras, que veáis todo el potencial que tiene a nivel, sobre todo también de los artistas, a nivel, pues, por ejemplo, de plataformas de estas entradas, pero que también entendáis que todo esto, pues al final, como todo, el uso que le hemos dado, hasta ahora también ha tenido muchas sombras. Y que ahora, a partir de ahora, le demos otro uso o que el mercado suba porque sea mucho más fiable, también está en el uso que le demos cada uno. De momento, lo que os he contado es lo que hay. Y a partir de ahora ya veremos. Entonces, pues nada, espero que no os haya resultado demasiado ladrillo. Sé que son muchos conceptos técnicos, pero bueno, espero que os hayáis llevado al menos alguna cosita para casa. Oso ondo. A vosotros. Bai, ongo gea, mila esker denagatik.